La OTAN contra Rusia. Una guerra a gran escala entre ambos sería probablemente la más destructiva de la historia. Las segundas fuerzas armadas más poderosas del mundo se enfrentarían a las más poderosas. Estados Unidos, junto con fuerzas de otras 31 naciones, incluyendo Reino Unido, Francia, Turquía e Italia, que también figuran entre los 10 ejércitos más poderosos, en teoría Rusia no tendría oportunidad. En cuanto a recursos, personal y armamento, la alianza tiene una gran ventaja, probablemente demasiado grande para que Rusia la supere en una guerra convencional. Una guerra nuclear entre ambos bandos casi seguro terminaría en destrucción mutua asegurada. Aunque ya es superior, la OTAN busca ser aún más poderosa. Los miembros de la OTAN han acordado aumentar drásticamente su gasto en defensa de alrededor del 2% del Producto Interno Bruto a alrededor del 5% durante la próxima década, mientras mejoran enormemente la interoperabilidad, la logística, la vigilancia y la ciberseguridad. Así que echemos un vistazo más de cerca a lo enorme que es el ejército de la OTAN, cómo se compara con Rusia y cuáles son sus puntos débiles. Esta enorme campaña de rearme pretende llenar ese vacío ahora. Una de las mejores descripciones del poder de la OTAN en los últimos años la dio el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el almirante Satoni Radikin, quien se retiró recientemente. En su discurso principal en la Conferencia de Seguridad y Defensa de Chatham House en Londres, en febrero de 2024, afirmó que Gran Bretaña está a salvo. Estamos a salvo porque somos parte de la OTAN, la alianza más grande y fuerte del mundo, y también porque somos una potencia nuclear responsable. El hecho ineludible es que cualquier ataque o incursión rusa contra la OTAN provocaría una respuesta abrumadora. Las fuerzas aéreas de combate de la OTAN, que triplican en número a las de Rusia, lograrían rápidamente la superioridad aérea. Las fuerzas marítimas de la OTAN acorralarían a la marina rusa en Barents y el Báltico. Así como Ucrania expulsó a la flota del Mar Negro de Crimea, la OTAN tiene 4 veces más barcos y 3 veces más submarinos que Rusia. La alianza se fortalece constantemente. Creció de 30 a 32 naciones cuando sumó a Finlandia en 2023 y a Suecia en 2024. Tiene un Producto Interno Bruto colectivo 20 veces mayor que el de Rusia, y tienen un presupuesto de defensa colectivo 3 veces y media mayor que el de Rusia y China juntos. Además, la OTAN tiene la profundidad estratégica adicional de una población de más de 1.000 millones de personas. Y por encima de todo esto, está la OTAN como una alianza nuclear. No se equivoca en estos puntos y omitió otras áreas donde la OTAN supera mucho a Rusia. Considera la mano de obra y recursos de población disponibles para aumentar y reponer filas en tiempos de guerra. La mayoría estima que en 2025, las Fuerzas Armadas rusas tendrán unos 35 millones de efectivos. No está claro si esa cifra considera las grandes pérdidas en la guerra en Ucrania. Aunque las tasas de reclutamiento sean constantes, quizá mantuvieron o aumentaron sus números, pero es difícil saberlo. Esa cifra consiste en alrededor de 13 millones de soldados activos, con otros 2 millones de reservistas y 250.000 en unidades paramilitares. En comparación, las fuerzas de la OTAN superan los 865 millones, casi 25 veces más. La ventaja es aproximadamente similar en las 3 categorías. La OTAN tiene unos 344 millones de soldados activos, 43 millones en reserva y 876.000 paramilitares. En cuanto a la capacidad de ambos bandos para aumentar sus fuerzas en el futuro, la diferencia es aún más marcada. Rusia tiene una población total que se acerca a los 141 millones, de ellos, unos 46 millones están aptos para el servicio y 126 millones de jóvenes cumplirán la edad militar pronto, casi igual que el número de soldados en servicio activo ahora. Así que, con fuerzas armadas potenciales 135 veces mayores que las actuales, hay una capacidad significativa para que Rusia reúna a enormes cantidades de personas en las fuerzas armadas si es necesario. La OTAN tiene una población total de 980 millones, casi 7 veces mayor que la de Rusia. De ellos, 365.3 millones están aptos para el servicio y 116 millones pronto lo estarán. En otras palabras, los miembros de la OTAN actualmente utilizan una proporción mucho menor de sus poblaciones en sus fuerzas armadas, lo que le da a la OTAN la capacidad de aumentar su personal casi 44 veces, si es necesario, una ventaja triple sobre Rusia. Como dice el refrán, un ejército avanza sobre su estómago. Y mientras más fuerzas tengas, más fondos necesitas para que sean efectivas. Los recursos financieros y económicos para sostener un ejército
y más aún una guerra, siempre han sido tan importantes como el personal y las armas. Y en este sentido, la ventaja de la OTAN sobre Rusia es aún mayor cuando se ajusta por paridad de poder adquisitivo. O paridad de poder adquisitivo. El 58 billones y sus 126 mil millones, el tercer más alto entre los Estados-nación. En la paridad de poder adquisitivo, determinación, donde los flujos monetarios se miden en la moneda en la que se transaccionan, no en dólares. El gasto en defensa de Rusia es solo el 2% del Producto Interno Bruto, lo cual es ridículo para un país en guerra. Pero incluso usando el modelo de Producto Interno Bruto nominal, que mide el costo en dólares estadounidenses, sigue siendo solo alrededor del 7%. Rusia también sigue teniendo fundamentos económicos subyacentes bastante sólidos, a pesar de todos sus problemas relacionados con las sanciones. Con reservas de divisas y oro de más de 597 mil millones, también tiene una deuda externa de 3.176 mil millones. Solo el 54% del Producto Interno Bruto, ajustado por paridad de poder adquisitivo, pero el 10 veces mayor con más de 57 billones. Su presupuesto de defensa combinado es de más de 138 billones antes del aumento de gasto al que sus miembros se han comprometido, con una proporción ligeramente mayor que la de Rusia. En 24, los miembros de la OTAN tienen reservas combinadas de divisas y oro de más de 3.128 billones, más de 5 veces las de Rusia. Sin embargo, sí tiene una deuda externa de más de 69 billones, alrededor del 82% del Producto Interno Bruto. Técnicamente, eso significa que debería ser más difícil y costoso para la OTAN recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo una guerra activa. Sin embargo, con los principales mercados financieros de Nueva York, Londres, Frankfurt, París, Roma y otros en la OTAN, y Rusia casi totalmente excluida del sistema financiero global occidental, sucede lo contrario. Ahora es mucho más difícil para Rusia conseguir financiamiento externo. Punto. Pasando al hardware militar, la OTAN también domina en las 3 categorías tradicionales de poder aéreo, naval y terrestre. Las fuerzas aéreas de la OTAN cuentan con 20.376 aeronaves, casi 5 veces más que las 4.292 de Rusia. La OTAN tiene 6 veces más aviones de combate, casi el doble de aviones de ataque, 3 veces más aviones de transporte y más de 7 veces más aviones de misión especial, 5 veces y media más helicópteros y casi 30 veces más aviones cisterna. Además de una enorme ventaja cuantitativa, también hay una ventaja cualitativa significativa en múltiples ámbitos. En cuanto al entrenamiento de pilotos y la capacidad operativa, los pilotos de la OTAN generalmente vuelan muchas más horas al año, aproximadamente 3 veces el promedio de los pilotos rusos, lo que resulta en una mayor destreza táctica y preparación. Esta ventaja en el entrenamiento se refuerza con los avanzados sistemas de mando, control y comunicaciones de la OTAN, que mejoran la coordinación y efectividad de operaciones conjuntas entre fuerzas aéreas, terrestres y de defensa aérea. Aunque la guerra de 4 años en Ucrania ha mejorado algunos procesos, las fuerzas rusas históricamente han tenido dificultades tecnológicas en este ámbito. La OTAN posee una ventaja decisiva en aviones de combate de quinta generación, con 20 miembros europeos de la OTAN comprometidos a operar el F-35 Lightning EEI, junto con la plataforma estadounidense, que ofrece capacidades avanzadas de sigilo, sensores, fusión y guerra en red, mientras que Rusia ha desarrollado el Sukhoi 57 son de quinta generación, que no se considera un verdadero caza de quinta generación, según los estándares occidentales, y ha tenido un uso limitado en combate. También dispone de más aeronaves en todas las clases. Las fuerzas aéreas de la OTAN también se benefician de una gama más amplia de recursos avanzados, incluyendo aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo, plataformas de reconocimiento y activos de guerra electrónica, que son fundamentales para operaciones sostenidas en entornos disputados. Además, la potencia aérea de la OTAN está respaldada por un sólido sistema de navegación por satélite, Galileo, que se considera superior al sistema Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema de Rusia, lo que mejora la precisión y la fiabilidad operativa. Estas ventajas combinadas en tamaño de flota, entrenamiento, tecnología, integración y sistemas de apoyo le dan a la OTAN una ventaja cualitativa decisiva y una capacidad de combate aéreo superior a las fuerzas aéreas de Rusia. La situación se repite en la superficie y bajo las olas. Con casi 24.000 millas de costa, nos sorprende que Rusia tenga una de las armadas más grandes del mundo. Se estima que Rusia tiene un total de 419 cascos,
Con un tonelaje naval combinado de poco más de 126 millones de toneladas, este total incluye un solo portaaviones problemático, 10 destructores, 12 fragatas, 83 corbetas y 63 submarinos, más sobre esos, en un minuto, 123 buques patrulleros de alta mar y 47 buques de guerra de minas. La OTAN posee 2.689 cascos, superando a Rusia por 65 veces. No está claro cuál es el tonelaje naval total de la flota de la OTAN, pero con 17 portaaviones en comparación con uno de Rusia, la ventaja probablemente sea mucho más pronunciada. La OTAN cuenta con 13 portahelicópteros mientras Rusia no tiene ninguno, y posee 101 destructores y 128 fragatas, más de 10 veces que Rusia. Rusia sí tiene un poco más de corbetas, 83 contra 69 de la OTAN. Pero la OTAN nuevamente tiene una ventaja significativa en el número de submarinos. Con 147, la OTAN cuenta con 497 patrulleros oceánicos y 180 buques cazaminas, lo que representa una ventaja de casi 4 veces en ambos casos. Como en el aire, la OTAN posee también una notable ventaja cualitativa en el mar, aunque en este caso, las diferencias están en gran medida determinadas por doctrinas estratégicas divergentes, capacidades tecnológicas y prioridades geográficas. La doctrina de la OTAN enfatiza el poder, la proyección, la interoperabilidad entre aliados y las operaciones en aguas profundas a través del Atlántico, el Mediterráneo y más allá. Rusia, por otro lado, se enfoca en la dominación regional, capacidades asimétricas y defensa en profundidad, particularmente en zonas disputadas como el Báltico y el Mar Negro. No es que eso les haya funcionado muy bien. En el Mar Negro, donde la guerra de drones de Ucrania ha obligado a lo que queda de la flota a retirarse de los alrededores de Crimea, más hacia el este, a lo largo de la costa rusa del Mar Negro. En cambio, la ventaja cualitativa de la OTAN radica en los grupos de ataque de portaaviones, sistemas avanzados de guerra antisubmarina o guerra antisubmarina y estructuras de mando integradas. Rusia compensa con flotas de submarinos, misiles antibuque de largo alcance y defensas costeras. En términos de potencial para la proyección de poder, no hay comparación entre los dos. Los 17 portaaviones y 14 buques de asalto anfibio de la OTAN permiten operaciones aéreas y anfibias a gran escala, lejos de sus aguas territoriales. Rusia opera solo un portaaviones envejecido de la clase Almirante Kuznetsov, con efectividad de combate limitada, y no tiene buques anfibios, lo que subraya su enfoque en proteger sus costas en lugar de la guerra expedicionaria. Mientras tanto, un área donde Rusia sí tiene una ventaja cualitativa es en los submarinos, particularmente en los submarinos de ataque sigilosos, diésel eléctricos y de propulsión nuclear, como los de la clase Varshov, Yanka y Yesen. Optimizados para la guerra antisubmarina y mares confinados, son sus 12 submarinos de misiles balísticos los que aseguran la capacidad nuclear de segundo ataque. La OTAN, aunque posee más submarinos, depende principalmente de los submarinos clase Virginia y Ohio de Estados Unidos. Los aliados europeos aportan flotas más pequeñas y regionales. Las redes integradas de guerra antisubmarina de la OTAN, con patrullas marítimas, aeronaves, sonar y coordinación aliada, brindan capacidades superiores de detección y respuesta. La flota de superficie de la OTAN es más grande y tecnológicamente avanzada. Muchos de sus destructores y fragatas, por ejemplo, el United States Ship Ali Burke Class y el F-100 español, cuentan con sistemas Aegis y defensa aérea de largo alcance, protegiendo a la flota y brindando defensa contra misiles balísticos y operaciones de ataque. Rusia tiene menos buques de superficie, pero están muy armados, como las fragatas clase Almirante Gorshov, armadas con misiles de crucero hipersónicos, Zircon y misiles de crucero de ataque a tierra calibre, cierran la brecha en el potencial de ataque poderoso a pesar de su menor número. Además, la OTAN aprovecha una mayor capacidad de construcción naval, mejor infraestructura de mantenimiento e inversión en I+D, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido. La alianza lidera en sistemas no tripulados, guerra electrónica, integración y guerra centrada en redes. Rusia, por otro lado, enfrenta retrasos crónicos en la modernización y una capacidad de producción limitada, pero prioriza capacidades asimétricas como misiles hipersónicos y submarinos furtivos para compensar sus desventajas numéricas y estructurales en tierra. La comparación da resultados sorprendentes. El equipo está más equilibrado y Rusia incluso tiene ventaja numérica en algunas áreas, pese a sus grandes pérdidas en Ucrania. Rusia mantiene una flota de más de 131.000 vehículos militares en total,
que incluye un estimado de 5.750 tanques, 3.000 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes o sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, y más de 13.000 piezas de artillería. La OTAN, por su parte, tiene casi 11.500 tanques, el doble que Rusia, pero un tercio menos de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, con 1.977, y alrededor de 20 piezas de artillería, menos con 10.279. De nuevo, los números no cuentan toda la historia. Las fuerzas terrestres de la OTAN se caracterizan por su enfoque en el combate convencional de alta intensidad, tecnología avanzada e interoperabilidad entre los Estados miembros, lo que proporciona una ventaja cualitativa significativa en áreas como mando y control, precisión, capacidades de ataque y operaciones de armas combinadas. La alianza también se beneficia de una logística superior, movilidad y la capacidad de reforzar rápidamente las fuerzas desplegadas al frente a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres. Aunque las capacidades A2AD de Rusia en regiones como Kaliningrado presentan desafíos, sus fuerzas terrestres priorizan movilidad, poder de fuego y operaciones de armas combinadas a gran escala, especialmente cerca de sus fronteras. Aunque Rusia ha acortado la distancia con la OTAN en capacidad convencional desde 2008 por reformas y modernización, sus fuerzas aún enfrentan retos importantes en entrenamiento, moral y logística. La capacidad del ejército ruso para llevar a cabo una movilización masiva y sostener un conflicto prolongado también se considera limitada, y la efectividad de combate de Rusia ha sido justamente cuestionada en Ucrania. Aunque hay indicios de que el ejército se adapta a la guerra moderna, como el uso de drones. Aunque los muchos fracasos de Rusia en Ucrania están bien documentados, que muchas de sus fuerzas y la mayoría de sus sistemas ya tengan amplia experiencia de combate, podría dar a Rusia una ventaja considerable. El compromiso de combate de la OTAN había sido limitado tras su retirada de Afganistán en 2021 y más recientemente de Siria e Irak. Queda una pregunta, quizá la más pertinente. ¿La guerra de Rusia en Ucrania ha debilitado irreversiblemente su capacidad para luchar fuera de Ucrania, como invadir los estados bálticos? ¿O es esto solo el comienzo de una larga expansión imperialista para apoderarse de territorios? Las opiniones difieren bastante, con algunos expertos que piensan que Rusia es una fuerza agotada cuya caída es solo cuestión de tiempo. Muchos han advertido que la OTAN debe prepararse para una guerra inminente con una Rusia resurgente en los próximos años. De hecho, muchos parecen tener ambas opiniones al mismo tiempo. La contradicción lógica en esta postura es obvia. ¿Cómo Rusia puede colapsar y a la vez prepararse para invadir Europa? Solo hay una manera en que esto tenga sentido lógico, y es si la OTAN está en un estado aún peor que Rusia. Como muestran los números presentados, eso no es cierto. Así que quizás la verdad es que ninguna de las posiciones originales es cierta tampoco. Es decir, Rusia no se está colapsando ni planea invadir Europa. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha insistido durante mucho tiempo en que Rusia no tiene intención de atacar o invadir Europa y que sus acciones en Ucrania son para prevenir lo que él considera una amenaza existencial para Rusia por parte de la OTAN, que se expande justo hasta su puerta en Ucrania. Por supuesto, su invasión a Ucrania provocó directamente que Finlandia, que había sido neutral durante mucho tiempo, se uniera a la OTAN, poniendo efectivamente a la OTAN en su frontera norte. Pero la posición de la larga frontera de Rusia con Ucrania y las enemistades de larga data y las relaciones complicadas entre ambas naciones, sin duda hacen que la presencia de la OTAN en Ucrania sea una perspectiva mucho más desafiante. Por un lado, si la estimación actual de que las Fuerzas Armadas de Ucrania cuentan con cerca de 900.000 efectivos es correcta, la simple incorporación de las fuerzas ucranianas a la OTAN aumentaría la ventaja de la OTAN en aproximadamente una cuarta parte. Rusia sí tiene varias ventajas sobre la OTAN que podría explotar, mientras la OTAN aún está reforzando sus fuerzas bajo el nuevo plan de rearme. Las defensas aéreas de la OTAN ante drones y misiles en su frente oriental son un punto débil. Como se ha visto en la ola de incursiones de drones en Europa, la mayoría parecen haber sido lanzadas desde dentro de los países afectados. Muchos Estados miembros carecen de defensas efectivas y, en algunos casos, de políticas para combatir eficazmente este tipo de ataques híbridos, mucho menos el tipo de enjambres de drones y misiles con los que Ucrania tiene que lidiar varias veces a la semana. Sin embargo, con la construcción acelerada de un muro de drones, ayudada por la experiencia de Ucrania en la guerra con drones, esa brecha actualmente se está cubriendo cuando es necesario. La única ventaja de Rusia es temporal. En misiles hipersónicos,
drones de diversos tamaños y nuevas superarmas nucleares rusas como Burevestnik, Adishnik, Poseidón, Avangard y Sarmat. Si estos sistemas funcionan como se dice, lo que no es seguro, ofrecen una ventaja cualitativa que la OTAN aún no iguala. Aunque hay armas similares en desarrollo, Rusia mantiene una ventaja considerable y crítica. La cuestión es que, con la excepción del Aryashnik, todas estas nuevas superarmas rusas son armas con capacidad nuclear. Lo más aterrador de una posible confrontación entre la OTAN y Rusia es la superioridad abrumadora de la OTAN en armas convencionales. Rusia siquiera intentaría una guerra convencional, maniobras terrestres, ataques aéreos, ataques con misiles de largo alcance, etc., o escalaría directamente a ataques nucleares con su enorme arsenal nuclear. Como explicó el almirante Radikin, una guerra convencional casi seguro sería una derrota devastadora para Rusia. Putin insinuó recientemente esta posibilidad de manera abierta. No vamos a ir a la guerra con Europa, lo he dicho 100 veces, pero si Europa de repente quiere pelear con nosotros y empieza, estamos listos ahora mismo, dijo Putin a los reporteros en Moscú antes de las conversaciones de paz con la delegación de Estados Unidos. La prensa occidental difundió ampliamente esta declaración, pero casi ninguno informó lo que él dijo. Siguiente. Si Europa inicia una guerra con nosotros, creo que acabará rápido. Esto no es Ucrania. Actuamos con precisión y cuidado. Esto no es una guerra en el sentido directo y moderno de la palabra, dijo. Y agregó que si Europa llega a enfrentarse con Rusia, Moscú pronto no tendrá con quién negociar. Esa es una señal clara de que, si hay un conflicto cinético entre la OTAN y Rusia, Rusia no piensa quedarse atascada. En una guerra convencional, es extremadamente improbable ganar. Se va a volver nuclear y rápidamente. Esperemos que nunca tengamos que averiguar de verdad si Putin está mintiendo sobre eso. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Gracias por vernos.